Queridos hermanos, que la paz y la alegría de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. La porción de la Escritura para el mensaje de este día lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús probó el vinagre, dijo: consumado es. ¿Qué tengo que hacer para estar seguro de que voy a ser salvo? ¿Qué tengo que poner yo de mi parte para poder asegurarme de que soy salvo? Esas son algunas de las preguntas que a veces tenemos. Y porque vivimos en un mundo en el cual tenemos que trabajar duro para poder merecer algo, en el que tenemos que trabajar para poder recibir lo que nosotros pensamos que merecemos, a veces tenemos esta pregunta. Nos preguntamos, ¿qué más tengo que hacer para yo ser salvo? A veces porque nos enfocamos tanto en nuestras fuerzas y en nuestra inteligencia, nos olvidamos de esta palabra que Jesús dijo desde la cruz. A veces por pensar en nosotros, nos olvidamos de lo que Jesús ya ha hecho. Y fíjense, en esta porción del Evangelio encontramos la respuesta a esa pregunta: ¿qué tengo que hacer yo? Esta palabra es tan importante que cambió la historia. Cambió el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Porque con esta palabra Dios nos estaba diciendo que su plan de salvación ya había llegado a su final, que Él ya había hecho realidad el plan de salvación. Si recordamos desde Génesis, Dios les había hecho una promesa cuando Adán y Eva cayeron en tentación. Él les dijo que iba a mandar un Salvador. Y desde entonces, generaciones y generaciones a través de la Biblia vemos que estaban esperando la llegada de ese Salvador, de ese Mesías, del Cristo. Y es hasta que Cristo viene que esa promesa se cumple. Cuando Jesús nació en Belén, ese día tan importante, la promesa de Dios de enviar un Salvador se cumplió. Ese Salvador Jesús llega a este mundo con una sola finalidad, con un solo propósito: buscar y salvar lo que se había perdido. Leemos esto del Evangelio de Lucas, capítulo 19. Jesús vino a este mundo a rescatar. Jesús vino a este mundo a rescatarte a ti, a rescatarme a mí. Jesús vino a este mundo a pagar la deuda que tú y yo teníamos ya con el Señor. La deuda que nuestro pecado causó. Jesús hizo esto muriendo en la cruz, tomando nuestro lugar, haciendo todo lo necesario para que tú y yo, para que nosotros pudiéramos recibir el perdón completo de los pecados. Leemos de la palabra de Dios en este Evangelio de San Juan, capítulo 19. Al probar Jesús el vinagre, dijo: tetelestai. Una sola palabra que nosotros traducimos del griego al español como consumado es. Todo se ha cumplido. Cuando nosotros tenemos una deuda, cuando nosotros adquirimos una deuda, ya sea porque compramos un coche, un celular, a crédito, cualquier cosa que nosotros sacamos a crédito, cuando terminamos de pagar esa deuda, usualmente recibimos una carta y en esa carta dice que ya todo ha sido pagado, que la cuenta está en ceros, que ya no tenemos que pagar nada porque ya hemos pagado lo que es necesario. De la misma manera, en la antigüedad, cuando alguien tenía una deuda con alguien más y esa deuda era saldada, esa deuda era pagada, al final de la factura recibían un tetelestai. Se escribía en esa factura tetelestai. Todo se ha cumplido, todo se ha pagado. Esta palabra Jesús la dijo desde la cruz. Y no solamente significaba que Él había llegado a su final, o que estaba cerca la muerte, o que solamente todo se estaba acabando. No, de ninguna manera. Tetelestai, dijo Jesús, y eso quiere decir: todo fue consumado y hasta el día de hoy sigue estando consumado. Tenía un significado más profundo que solamente ya terminó. Cuando Jesús dijo consumado es,
quiso decir que hasta el día de hoy que tú y yo vivimos, sigue estando consumado. En ese momento el plan de salvación de Dios había llegado a su final, porque desde ese momento, todos los que creen en Jesús son salvos. Jesús pagó la deuda completa. Jesús pagó la deuda completa de nuestros pecados. Ahí en ese punto específico, en ese momento en la cruz pagó la deuda de todos los pecados, de todos los seres humanos del pasado, de nosotros y de las futuras generaciones. Jesús en la cruz pagó por todos los pecados. Hizo todo lo necesario para que nosotros pudiéramos recibir perdón de pecados. Tetelestai, todo está cumplido, todo está pagado, consumado es, y hasta el día de hoy sigue estando consumado. Jesús en ese momento cumplió con todo lo necesario, saldó la deuda que tú y yo teníamos, la deuda que nuestros pecados habían adquirido. Jesús al morir en la cruz y pagar nuestro pecado, hizo todo, completamente todo lo necesario para que tú puedas recibir el perdón de los pecados. El perdón completo de todos los pecados. Es muy importante entender que Jesús, en aquel día, en ese momento específico, ahí en la cruz, hizo que todo llegara a su final. Todo el pecado fuera pagado. Todo se ha cumplido en la cruz. Tetelestai, consumado es y sigue y seguirá estando consumado. La obra de comprarnos con su sangre, Jesús la logró en ese momento. En ese momento Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Jesús ha llevado a cabo la obra más importante, la tarea más importante, la tarea de rescatarte a ti. Y llegó, y fue en ese momento en la cruz en el que tú fuiste rescatado, en el que tus deudas fueron pagadas por los méritos de Cristo Jesús. Consumado es. Jesús ha ganado la batalla. Satanás ya entiende, ya sabe, en ese momento se dio cuenta, todo se ha perdido. Jesús ganó la batalla. Y esa salvación que Jesús ganó permanece hasta el día de hoy. Y esa salvación es tuya. Es un regalo de Jesús, de nuestro Redentor, de quien vino a redimirnos, de quien vino a comprarnos otra vez, quien vino a pagar el precio de nuestro pecado para que así pudiéramos llegar a ser salvos. Jesús hizo ya todo lo necesario para nuestra salvación. Jesús hizo todo lo necesario para que tú y yo podamos ser hijos de Dios que tienen la salvación y el perdón de pecados completo. Todo se ha cumplido. Y nosotros, hermanos, nos alegramos en saber que Cristo ya ha hecho todo lo necesario y la salvación es nuestra por sus méritos. Amén. Oremos. Querido Señor, precioso Salvador, te doy gracias por llevar mi cruz y por pagar mis pecados, por cumplir con lo que yo nunca pude haber cumplido, por dar tu vida en rescate por la mía y por prepararme un nuevo hogar junto a ti y junto a nuestro Padre Celestial. Amén.